En Fórum, los titulares más importantes de la semana. Fórum Comercial. ¿Qué debe hacer el liquidador de una sociedad cuando los beneficiarios de las adjudicaciones se encuentran ausentes? ¿Qué sucede cuando al momento de realizarse el acta final de liquidación la sociedad no aparece con pasivo externo y gracias a esto se procede a realizar la adjudicación de los bienes que se disponen en el acta de liquidación, pero los beneficiarios no concurren a reclamarlos? La Superintendencia de Sociedades en reciente oficio se pronunció al respecto, indicando en el primer caso se debe citar inmediatamente al máximo órgano social para que apruebe el acta final de liquidación. Y en el segundo caso se deberá realizar citaciones por medio de avisos en un periódico que circule en el lugar del domicilio social. Acuerdos de accionistas pueden alterar o modificar el derecho de preferencia establecido en los estados sociales. La Superintendencia de Sociedades manifestó recientemente cuál es la jerarquía de las normas aplicables a la sociedad por acciones simplificada, indicando en voces del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008 que en caso de no contenerse algún asunto en dicha norma, se debe acudir a lo contenido en los estatutos sociales y de no hallarse allí, se deberá acudir a las normas que rigen las sociedades anónimas y finalmente a las disposiciones generales que rigen las sociedades comerciales. Por tanto, los acuerdos de accionistas son de inferior jerarquía a los estatutos sociales y no podrán contravenir los mismos. Así, el derecho de preferencia contenido en los estatutos no podrá ser alterado o modificado por un acuerdo de accionistas. El embargo de cuotas sociales, partes de interés o acciones. La Superintendencia de Sociedades en reciente oficio se ha pronunciado sobre los efectos del embargo de las cuotas sociales, partes de interés o acciones, indicando que dicha medida cautelar no afecta los derechos políticos y económicos del socio o accionista, que solo restringe el derecho a disponer de dichos derechos. ¿Puede el representante legal o gerente participar en sociedades que sean competencia de la que representa? La Superintendencia de Sociedades en reciente oficio se pronunció respecto a los deberes que recaen en el representante legal de una sociedad frente al desarrollo de sus actividades en esta, e hizo énfasis en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, donde se plantea una restricción a este de participar en la competencia de la sociedad a la cual representa, indicando que esta participación solo será posible al mediar autorización del máximo órgano social. Préstamos a socios, ¿están prohibidos en las sociedades comerciales? La Superintendencia de Sociedades en reciente oficio se pronunció respecto del marco legal que tienen las sociedades comerciales para realizar préstamos a los socios, indicando la necesidad de contemplar en el objeto social como una posible actividad secundaria de la sociedad comercial este tipo de contratos de mutuo, siempre que los mismos guarden relación de medio afín con la actividad principal del ente. Hoy en Fórum Público. ¿Cuándo procede la solicitud de expedición de sentencia de unificación jurisprudencial? El Consejo de Estado hace poco abordó el análisis de la procedencia de la solicitud de expedición de sentencia de unificación consagrada en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011. En esta oportunidad, indicó la Corporación que las peticiones de expedición de sentencia de unificación jurisprudencial por importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de sentar jurisprudencia es una figura que creó la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, el Alto Tribunal concluyó que esa figura se aplica a los procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia de este código, lo que deviene entonces en la exclusión de la posibilidad de solicitar la expedición de sentencia de unificación del marco de los procesos iniciados en vigencia del Decreto 01 de 1984. ¿Cuáles son los efectos de la revocatoria directa de actos administrativos? El Consejo de Estado recientemente analizó cuáles son los efectos de la revocatoria directa de actos administrativos
En esta ocasión indicó la corporación que la revocatoria directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado. En primer lugar, porque el acto revocatorio o a través del cual se revoca tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacia el futuro. Y en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad, no hay duda de que el acto administrativo ha cumplido sus efectos. ¿Macroproyectos de interés social nacional pueden adelantarse en zonas protegidas? En el marco de la acción pública de inconstitucionalidad que fue ejercida contra el artículo segundo parcial de la Ley 1469 de 2011, por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. La Corte Constitucional dio a conocer su decisión de declarar exequible dicha norma, en el entendido de que los macroproyectos de vivienda urbana en suelo rural deben adaptarse a las formas de vida campesinas que estén estrechamente asociadas a los procesos de producción de alimentos y en ningún caso puede implementarse en áreas que integren el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Por qué el Consejo de Estado negó el traslado de base militar de Ituango? El Consejo de Estado hace poco dio a conocer su decisión de revocar un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia y negar la solicitud de traslado de la Brigada Móvil número 18 que se encuentra en la zona urbana del municipio de Ituango, en Antioquia, y que fue solicitada por algunos habitantes de la población, con el argumento de que su permanencia ponía en peligro a la comunidad ante posibles ataques de grupos armados ilegales. De acuerdo con el alto tribunal, en el presente caso no se demostró una amenaza grave e inminente para la vida e integridad de la población, ni tampoco una situación de debilidad que impida a los pobladores para cumplir con sus deberes constitucionales de apoyo a la autoridad. Por lo anterior, resaltó la corporación que la sola incertidumbre o el temor al que están sometidos los habitantes de la población por un posible ataque terrorista no es suficiente para que se ordene el traslado de una estación de policía o del ejército. Fórum Tributario. Omitir la presentación de la documentación comprobatoria en los precios de transferencia no es sancionable de conformidad con los numerales 3 y 4 del literal A del artículo 260-11 del Estatuto Tributario. La Administración de Impuestos, mediante oficio reciente, se pronunció respecto de los contribuyentes que omiten presentar la documentación comprobatoria, indicando que la omisión en la presentación de este documento no es sancionable por vía de los numerales 3 y 4 del literal A del artículo 260-11 del Estatuto Tributario, dado que aquellos hacen referencia únicamente a la omisión de la información en la documentación comprobatoria relativa a operaciones realizadas con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domicilios en paraísos fiscales. Por lo tanto, la norma es clara al indicar que la sanción procede por la presentación de la documentación comprobatoria de manera incompleta. Entonces, es requisito indispensable que sea presentada. DIAN reitera doctrina sobre deducción por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. La DIAN, mediante oficio reciente, recordó cuáles son los requisitos exigidos en materia tributaria para acceder al beneficio del 175% como deducción en renta y por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Es importante aclarar que esta deducción no podrá exceder el 40% de la renta líquida, determinada antes de restar el valor total de la inversión. Finalmente, la DIAN precisa que la solicitud para acceder a dicho beneficio debe reunir todos los criterios y condiciones que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología haya definido y además de ello, la prueba idónea que será válida ante la Administración Tributaria será la certificación que se expida en cada caso por dicho Consejo en los términos y porcentajes que la misma informe. ¿Quiénes están obligados a la retención en la fuente? La Dirección de Impuestos, mediante pronunciamiento reciente, se refirió al tema de retención en la fuente, realizando un tratamiento de este impuesto desde su estructura, es decir, cuáles son los casos en los que se debe realizar dicha retención, cuáles son los pagos o abonos
a los cuales debe efectuarse tal retención y quienes están obligados a practicar retención en la fuente. DIAN modifica su doctrina respecto de la depuración de la base del cálculo de retención en la fuente de empleados. La Administración Tributaria se pronunció recientemente sobre la depuración de la base del cálculo de retención en la fuente aplicable a los pagos efectuados a empleados que se encuentren vinculados mediante una relación laboral, legal o reglamentaria, indicando que dicha base será la que expresamente está consagrada en los artículos 383, 384 del Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario número 1070 de 2013 en sus artículos 2 y 6 respectivamente. ¿A partir de qué momento se adquiere la calidad de responsable de IVA? Hace poco la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales tocó el tema de la causación del impuesto sobre las ventas, más conocido como IVA. Esto para indicar a partir de qué momento se adquiere la calidad de responsable de dicho impuesto, entendiendo que se tiene la calidad de responsable de IVA a partir de la fecha en que se comiencen a realizar hechos generadores del impuesto sobre las ventas, los cuales podemos encontrar en el artículo 429 del Estatuto Tributario. Además de esto, la Administración fue clara al afirmar que los nuevos responsables del impuesto sobre las ventas están obligados a presentar la declaración bimestral. Fórum Contable y NIF. En una cooperativa, ¿los aportes de los asociados son considerados patrimonio? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su concepto 573 de 2014, se pronunció al respecto e indicó que, según lo señalado en el párrafo 22.6 de las NIF para pymes, los aportes de los asociados de entidades cooperativas serán considerados como patrimonio solo si a. la entidad tiene el derecho incondicional a rechazar su rescate y b. el reembolso de los aportes está prohibido por la ley, el reglamento o los estatutos de la cooperativa. De lo contrario, deberán ser clasificados como pasivos. Conozca nuestra posición respecto en Fórum Análisis. ¿Existe algún tipo de sanción económica para aquellas entidades que no aplicaron NIF dentro de las fechas establecidas? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública se pronunció en su concepto 720 de 2014 respecto a la inquietud del tipo de sanciones que se impondrán a las entidades que al 31 de diciembre de 2014 no han iniciado su proceso de implementación de NIF. Al respecto, el Consejo respondió que aunque dentro de sus funciones no está el imponer sanciones económicas, el incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad conforme a los principios de contabilidad de general aceptación puede generar sanciones que están contempladas en el Código de Comercio y en otras normas legales, y cada entidad debe estar comprometida con las disposiciones normativas que se establezcan para su correcto funcionamiento. ¿Puede una entidad sin ánimo de lucro reconocer en el balance de apertura sus construcciones y edificaciones con el valor del avalúo catastral? La Iglesia Católica, como entidad sin ánimo de lucro, elevó una consulta al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Su inquietud es acerca del reconocimiento de sus edificaciones en el ESFA, más concretamente si este rubro podría reconocerse con el valor del avalúo catastral de dicho predio. A lo que el Consejo, bajo el concepto 645 de 2015, se pronunció citando la sección 17 de las NIF para pymes y concluyendo que no es necesario acudir a expertos para valorar los activos en el momento de la elaboración del estado de situación financiera de apertura, si la entidad opta por el valor reevaluado bajo los principios de contabilidad, generalmente aceptados como costo atribuido. Sin embargo, si ésta decide tomar el valor razonable como costo atribuido, sí deberá realizar una valoración de los activos a la fecha de transición. En opinión del Consejo, el avalúo catastral no cumple con lo señalado en el párrafo 234 del anexo técnico NIF para pymes del decreto 3022 de 2013 para ser considerado como el valor razonable de un activo. En los instrumentos financieros, los costos transaccionales son objeto de capitalización o de gasto. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su concepto 624 de 2015, para responder a la consulta del tratamiento contable bajo NIF de los costos de transacción de los instrumentos financieros, cita la NIC 39 que dice: los costos de transacción son los costos incrementables directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo financiero.
Un costo incremental es aquel en el que no se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido, dispuesto del instrumento financiero. Fórum, el valor del conocimiento.